Buenas tardes, amigos del canal del garaje de José Manuel H. En la tarde de hoy os voy a hacer un vídeo, versión rápida, resumida, con todos los detalles posibles, pero os lo voy a contar todo lo rápido que pueda, porque os dejaré os dejo aquí en esta parte de arriba y en la descripción del vídeo el enlace a cómo he llegado a cada uno de los puntos, cómo lo he ido descubriendo. Este vídeo va de cómo poder instalar un velocímetro, odómetro, panel de instrumentos universal o teóricamente válido para la moto de vuestra marca, pero en el fondo son universal porque dicen que es válido para cualquier, o sea, para una moto específica, y en el fondo son universales. Y no es que sean válidos, no, es que hay que hacer adaptaciones, o sea, no funcionan directamente, hay que hacer adaptaciones. Todos estos odómetros digitales que rondan un precio entre los 60 y los 120 euros aproximadamente, depende de dónde lo compréis, lo podéis encontrar en Amazon. Yo os dejo en la descripción del vídeo un enlace para este en concreto, que a mí es el que más me gustaba. El precio es bastante bueno y en principio tiene casi todas las funciones. Vamos a repasar rápidamente todas las funciones. No voy a entrar al detalle de cómo pelo cada cable, de cómo pongo cada conector, porque me parece un poco aburrido, sino voy a intentar contarlo lo más rápido posible, pero insisto, detallado, de todos los conceptos que hay que tener en cuenta si vais a poner por primera vez y no sois profesionales un velocímetro digital a vuestra moto. En este caso es una Honda Varadero del año 2006, inyección, Honda Varadero 1000, la XL1000V. Y bueno, se puede adaptar a casi cualquier moto. Hay cosas que terminan por no funcionar y otras que funcionan, pero funcionan casi todas. A mí el mío por vandalismo me lo destrozaron. Nuevo valía 1000 y pico euros. De segunda mano valía 300 o así más o menos, 250. Y además a mí no me gustaba mucho el aspecto que tenía. Así que he comprado este. Ahora terminaré de poner otra vez la cúpula, que la he quitado, bueno, pues para hacer otra serie de cosas. Y así he podido trabajar cómodamente con el velocímetro. He ido descubriendo cosas, y lo primero que os tengo que decir es que hace falta vídeo de referencia, o por lo menos a mí me hubiese gustado tener un vídeo de referencia, porque es muy complicado encontrar la información en español ni de cachondeo. En inglés está, te venden el velocímetro y te dan un manual de usuario, bueno, no te dan un manual de usuario, te dan 2 hojas y punto. No suelen coincidir los colores de lo que os mandan con lo que os dicen, y hay que descifrarlo. Y luego además el velocímetro hay que programarlo, y casi ningún distribuidor te dice cómo programarlo y cómo no. Entonces yo he tardado un montón de tiempo en averiguarlo todo, pero como me he puesto muy cabezón en querer hacerlo lo mejor posible para mi moto y que funcionase bien para mi moto, ya me he puesto mucho las pilas. Creo que lo tengo casi todo claro. Entonces os voy a contar todos los problemas con los que yo me he encontrado, que son todo problemas de adaptación. O sea, el problema son, no hay que saber mucha electricidad, más bien no hace falta apenas saber electricidad, los 4 conceptos básicos, pero sí que hay que tener claro que hay que adaptar en vuestra moto en concreto. O sea, no es tan universal y no es directo. No es tan fácil como decir el velocímetro tiene una serie de cables, que en este caso son 16 cables, vuestra moto tiene 16 salidas y lo único que tenemos que saber es cuál corresponde con cada cual. Ojalá, no es tan fácil. Hay que adaptar las cosas, porque ¿cómo sabe cuál es la velocidad el velocímetro de vuestra moto si no le metéis la información del radio, del número de imanes que tiene? Esta que es digital la señal no es analógica, no hay manera de adaptarlo. Bueno, una serie de problemas que todos tienen solución, y en este vídeo voy a tratar de contarlo. Insisto, si queréis ver con los problemas que me he encontrado, el paso a paso, cómo me he comido la cabeza y tal, en el vídeo este que os he dicho, de cómo lo he puesto concretamente en la Honda Varadero y cómo he ido descubriendo cada cosa, es muy largo, un poco coñacete, pero si alguien quiere profundizar, ahí tiene el vídeo. Bueno, entonces, os voy a decir cosas que son un poco de perogrullo, bueno, apago, pero que son básicas. Lo primero que se trata es de intentar averiguar cuáles de los colores de los cables de vuestro velocímetro coincide con la salida del pin o sea, del conector que va al velocímetro. En la Varadero este es el conector que se conecta directamente con el velocímetro que viene de origen, y tiene 16 pines, ¿vale? Entonces, y con sus correspondientes colores. Me diré, bueno, pues lo más fácil es ir al manual de taller. Yo tengo el manual de taller y en el esquema eléctrico ver qué es cada cosa. No es tan fácil. En la Varadero sí que tengo manual de taller, pero no es escalable. Es una movida de mucho cuidado, un solo folio, y al final puedes deducir solo 3 o 4 salidas. El resto ni de cachondeo. Luego, no coincidían los colores que me venía en el manual de bueno, en la hojita de especificaciones de este velocímetro, con los colores que los cables realmente tenían. Entonces,
La primera cuestión que hay que hacer es averiguar, por un lado, cada color del velocímetro realmente con qué se corresponde y ver si los colores que os dicen en vuestro libro de especificaciones coinciden con lo que tenéis, y si no coinciden, bueno, pues corroborarlo. Mirad, a mí ha venido son estas dos hojitas. Esta que es el velocímetro, que te dice, bueno, pues todo lo que tiene nivel de combustible, nivel del líquido refrigerante, marcador de en qué marcha vas. Pero esta moto no tiene marcador de marchas, luego entonces, en este caso, esa función no la podemos utilizar. Tiene cuenta revoluciones, tiene velocímetro, tiene el indicador de fallo de motor de la ECU, tiene indicador del ABS. Esta moto no tiene ABS. Las hay Varadero con ABS y sin ABS, esta no tiene ABS. Tiene el indicador de las largas, el indicador de intermitente a la izquierda, el indicador de intermitente a la derecha, las revoluciones, el odómetro, es decir, el cuenta kilómetros como tal, hemos dicho el velocímetro, y tiene también el indicador, el testigo de neutro, de punto muerto, ¿vale? Y luego dice aquí, así tan fácilmente, como si todo fuese tan fácil, que tiene estos conectores, y es verdad que tiene estos conectores. Tiene un conector de 9, que sería el principal, en el que te dice que el color rojo-negro es, aquí donde pone velocidad, yo pensaba que la velocidad son las revoluciones, ¿vale? El brown red, es decir, el marrón rojo, el símbolo de error del motor. El ignition look, que es el black, el negro, ese es el positivo bajo llave. Bueno, no os lo voy a contar todo. Bueno, pues en el de 9 tenemos todas estas opciones. Bueno, sí, termino por contarlo. El azul clarito es el testigo del intermitente a la izquierda. Vamos a verlo, intermitente a la izquierda. ¿Veis? Vale. Luego, el azul es, el cable azul es el de cuando pongo las largas. Ahí está, cuando pongo las largas. El naranja es intermitente a la derecha. El rojo es batería constante, que nos sirve para alimentar nuestro reloj. Viene con reloj, y para que el reloj siempre esté en hora tenemos que alimentarlo directamente a batería, ¿vale? Un rojo, o sea, es positivo sin estar bajo llave. Hay un positivo bajo llave y un positivo constante. Perfecto. Luego tenemos el azul blanco, que es la señal de, ¿vale?, la señal del nivel de gasolina o aforador. Y el green, el verde, es el negativo constante. Vale. Luego tenemos otro conector con 6 pin que marca, mirar, el verde rojo es para la señal de neutral. Y luego estos de aquí, el pink marcha 1, el azul rojo marcha 2, el verde con negro marcha 3, el amarillo con rojo marcha 4 y el amarillo con blanco marcha 5. Como yo no tengo indicador de marchas en esta moto, esto no, en mi caso no se utiliza. Luego tenemos otro de 3, que es para la señal del velocímetro, que yo pensaba, vale, pues tengo para la señal del velocímetro necesito un positivo, un negativo y la señal, tan pichis. Pero claro, yo hice esto, como ya tenía positivo y negativo alimentado al odómetro, pensaba que eso no me hacía falta, y solo me hacía falta la señal. Descubrí cuál era el pin de la señal de, en este caso, el sensor de velocidad que tiene la moto de forma digital. Es inadaptable, ¿vale? Porque para poder calcular la velocidad, estos velocímetros digitales necesitan dos parámetros, que eso luego se hace a través de la programación. Un parámetro, saber cuál es el perímetro exterior de la rueda, y eso se calcula por una fórmula que os voy a decir cómo conseguirla. Yo la pongo en la descripción del vídeo, un link donde os lleva a un sitio que, poniendo las dimensiones de las ruedas, estas ruedas son, ¿veis? Mirad, estas ruedas son 110, 80, 19. Con esas tres medidas, el 110, el 80 y el 19, a través del link que os dejo en la descripción del vídeo, metéis la formulita y os dice cuál es el perímetro exterior de la rueda, y este dato hay que darlo en milímetros, ¿vale? En el caso de esta moto son 2100 y algo. Luego os digo exactamente cuál es. Pues el velocímetro necesita saber cuál es el perímetro de la rueda, y necesita saber también cuántos imanes tiene el sensor de velocidad. Con esas dos cosas os calcula correctamente la velocidad. Yo las he pasado canutas
para descubrir esto que os he dicho, porque claro, yo metía el sensor de velocidad de la señal que me daba la moto y del número de imanes te permite desde un imán hasta 12 imanes, y haciendo la prueba metiendo un solo imán, o sea, indicándole que tenía un solo imán, hasta 12 imanes, cuando iba en velocidad real, que me ponía aquí un velocímetro con GPS, el móvil, en función velocímetro con GPS, cuando iba a 30 kilómetros de velocidad real, aquí me marcaba 200, y si eso con 12 imanes, y con un imán, pues en vez de a los 30 kilómetros por hora, era a los 40 kilómetros por hora, ya me ponía 200. No había manera de adaptarlo, ¿vale? Hasta que al final yo compré este velocímetro con el complemento, también lo compré por si acaso, porque eran 7 euros más, y dije, bueno, pues por si acaso lo compro, con el complemento de, aquí viene, que se lo he adaptado y es muy fácil de adaptar, veis, tiene aquí este soporte y tiene aquí este aparatito, que ya os digo, son 7 euros más. ¿Lo veis ahí? Ese es el sensor que cuenta cuántas veces van pasando los imanes, y tuve que poner 2 imanes, que son este de aquí y uno justamente enfrente. Este lo he tenido que poner, lo he puesto con soldadura fría y me ha quedado perfecto, ¿vale? Pero hay que comprar este aparatito que viene por aquí, es el pin de 3, y conectando este pin de 3 completo al pin de 3 de la velocidad del velocímetro, diciéndole, luego eso lo veremos en el vídeo que voy a hacer para la programación. Este es un vídeo rápido de cómo hacer las conexiones, luego voy a hacer un vídeo de la programación, para que no sea todo tan largo, de la programación de este cuenta kilómetros, y luego el vídeo largo de todo, cómo he descubierto cada cosa, porque es la primera vez que lo hago, no controlo tampoco demasiada electricidad y nunca había puesto un cuenta kilómetros digital. Y entonces, bueno, me lo he currado bastante, me ha ayudado Diego, nuestro querido colaborador y amigo de Argentina, me ha ayudado muchísimo. Os pondré en el vídeo largo, sí que se ven mis conversaciones con Diego, de qué le pregunto, bueno, no me quiero enrollar demasiado, ¿vale? Pero ha sido todo gracias a la ayuda de Diego. Entonces, este vídeo que estoy haciendo ahora, más el vídeo de cómo programarlo, más todo el vídeo largo con Diego y todo eso, son estos 3 vídeos para el tema del velocímetro. Como sé que mucha gente va con prisa con estas cosas, pues para que no se vea todo el vídeo largo, sí que ve este vídeo que son de cómo hacer las adaptaciones y las conexiones, y luego un vídeo que no va a durar nada, ni 5 minutos, de cómo programarlo, ¿vale? Que te permite varias cosas por programar. Una de las más importantes es lo del velocímetro. Yo ya lo programé, lo calculé, lo puse, me puse ya aquí una vez que lo tenía ya todo hecho y todo claro, el móvil con el GPS, y me coincide perfectamente la velocidad, o sea que ya la velocidad me funciona perfectamente. Vale, dicho eso, y por último tiene otros 3 cables que son sueltos, vale, o sea, tenemos uno de 6 que es todo para las marchas, uno de 3 que es para la velocidad, y uno de 9 que son para eso, para el neutral, fallo de motor, etcétera, lo que hemos visto. Y por último vienen 3 sueltos, que es el gris para la marcha 6, porque aquí vienen 5 marchas más el neutro, faltaría uno, que es el gris, que viene suelto, otro que es el verde y blanco, que es para marcar aquí la temperatura, que me ha costado sangre, sudor y lágrimas, y es una de las partes más largas, que va a ser la última de este vídeo, de cómo hay que adaptar, porque al final hay que adaptarlo. Hay que adaptarlo porque no todas las motos tienen las mismas, su sensor de velocidad, su sensor o termosensor de temperatura no está calibrado de la misma manera en una moto que en la otra moto, pero el odómetro este universal solo entiende unos parámetros, no es adaptable, ni tampoco te permite programar, oye, entre tal rango de resistencia o entre otro rango de resistencia me lo cambias, no te lo deja programar. Así que os voy a decir cómo se puede solucionar. Me ha costado mucho trabajo hacerlo, me ha hecho falta la ayuda de Diego, pero ya lo tengo claro, es casi de lo que más se tarda. Y por último está el cable marrón, que sirve para atenuar la intensidad de la luz cuando se ponen las luces. Esta moto por defecto, ya como es del 2006, las luces no te permite quitar las luces, siempre están las luces puestas, entonces tampoco tiene mucho sentido. Él interpreta que cuando pones las luces estás de noche, por lo tanto atenúa la luz, y cuando quitas las luces es que estás del día y por lo tanto intensifica el brillo. Claro, yo como siempre tengo las luces puestas, siempre necesito que esté puesto el brillo. Entonces eso realmente aquí no funcionaría. Y mirad, y en concreto, para que veáis lo de las escalas de valores, que no son programables, ¿vale? Así que hay que adaptarlo, que es el rango
para de rayitas que tiene nuestro sensor de gasolina, que viene por aquí, viene con 5 rayitas, y el sensor de temperatura, que viene con 5 rayitas. Para el sensor de nivel de la gasolina, en mi caso esta moto, el aforador que tiene no te marca el nivel de gasolina, simplemente el aforador detecta que cuando entra en reserva tiene que avisar aquí que está en reserva, ¿vale? Entonces yo, como lo he programado, como lo he adaptado, es no me indiques nada de gasolina, y cuando entre en reserva que se me ilumine todo de la gasolina, ya sé que ha entrado en reserva. Otras motos que sí que su aforador le da una información del nivel de gasolina, pues hay que adaptarlo. Y la forma de adaptarlo va a ser muy parecida a cómo se adapta el tema del nivel de la temperatura del líquido refrigerante. Así que lo que diga para el nivel de temperatura del líquido refrigerante os servirá para adaptar lo de vuestro aforador. Mirad, aquí os dice que si el nivel de resistencia que recibe este cuentakilómetros, este panel de instrumentos, es mayor de 90 ohmios, tendrá una barrita. Si es entre 89 y 81 ohmios, tendrá solo una barrita y encima será parpadeante. O sea que estamos a punto ya de quedarnos sin gasolina. Entre 80 y 71, una barra. Entre 70 y 53, 2 barras. Entre 52 y 34, 3 barras. 33 y 15, 4 barras. Y menos de 15 ohmios de resistencia, 5 barras. Es decir, aquí cuanto más resistencia nos marque, menos nivel de gasolina tenemos. Y cuanto menos resistencia nos marque, más nivel de gasolina tenemos. ¿Vale? En mi caso, aquí es muy fácil. Yo lo que lo he programado es que cuando me marque la señal de que entra en reserva, a mí aquí se me encienda lo de la gasolina. Vale, y luego por otro lado, porque este no me marca, no diferencia en resistencias, aquí es o un sí o un no, ¿vale? O si está en reserva o no está en reserva. Me parece un poco tal, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Vale, y aquí tenemos la escala de valores de las resistencias y número de barras en función de la temperatura. En este caso, cuanto menos resistencia, más temperatura, ¿vale? Es un termosensor de los negativos, ¿vale? Es decir, a menor resistencia, mayor temperatura. Y los positivos son a mayor resistencia, mayor temperatura, ¿vale? El termosensor este. Vale, hecho ya la descripción de todo esto, vamos a partir de la base de que la información que os viene aquí, los colores no coinciden con vuestro velocímetro, porque si os pasa así sabemos cómo solucionarlo, porque es muy probable que os pueda pasar, porque al final los chinos estos lo venden y pues o se equivocan o no tienen esos cables o es un poco desastre. Vale, todo esto coincide, pero luego los colores no coinciden y puede llamar a confusión. Entonces, si nosotros aprendemos a, con independencia de los colores y lo que nos ponga aquí, detectar para qué sirve cada cable, bueno, pues vamos a trabajar un poquito más, pero no vamos a estar hipotecados a que la información del manual que tengamos sea la buena o no. Y lo mismo, si no tenéis un manual de taller con todo el cableado adecuado, además esto como tiene ECU, hay cosas en el manual de taller del esquema eléctrico de la moto que directamente lo manda la ECU y no hay manera de interpretarlos, otros sí. Entonces vamos a ver también cómo podemos obtener qué es lo que significa cada uno de estos pines si no tenemos manual de taller o no tenemos un esquema de eléctrico bueno de nuestra moto, ¿vale? Alarga un poco más el vídeo, pero nos dan los recursos de que nosotros mismos podamos deducir cada cosa y así por nuestros propios medios podamos casar lo que necesita el velocímetro con las señales que podemos obtener de la moto. Eso es lo que tenemos que hacer. Y para poder hacer eso, lo que nos hace falta son estos instrumentos. Por un lado, necesitamos un tester para poder medir continuidades, para poder medir resistencias y para poder medir voltajes. Os dejo en la descripción del vídeo un enlace para comprar un tester de estos, vale 12-15 euros, muy facilito, y lo suyo es que os venga con las sondas con caimanes. Hacen falta las dos para trabajar más fácilmente, las sondas con caimanes y las sondas con puntas, ¿vale? Tanto la positiva como la negativa, y así podemos tener la información. Luego, claro, otro problema que vais a tener es que yo tengo aquí el conector que me sale de la moto y que se conecta con el velocímetro original de la moto. Este velocímetro viene con este tipo de conectores, ya hemos visto, con uno de 6, con uno de 9 y con 3 sueltos.
y además no van a coincidir la disposición con lo de nuestra moto, así que realmente no os va a servir para nada. Yo los saqué todos y los puse en función de lo que yo tenía de disposición. A ver, hay otra manera de hacerlo, hay una que es cortarlo todo, hacerlo todo de forma individual y hacer cada conexión individual, pero claro, si en su día queréis hacer reversible que vuestra instalación eléctrica pueda servir para volver a poner vuestro velocímetro original, pues lo suyo es no cortar nada, dejarlo todo bien y utilizar estos cablecitos que he utilizado yo en mi caso. Dependiendo qué tipo de conector tengáis, pues podéis utilizar unos recursos u otros. ¿Veis? Como veis, yo ahí he pinchado por un lado, que es para pinchar en el conector y se quedan bien fijos, luego lo tengo que poner con cinta, y por otro lado lo he llevado a los conectores. Entonces yo tengo estos cables que bien son, mirar, hembra-hembra, tengo hembra-hembra, macho-macho y hembra-macho. Con esos tres se facilita mucho la labor. También soldando, o sea, ahí ya la solución eléctrica que queráis utilizar para empalmar cables, no vamos a perder tiempo en este vídeo enseñándoos a soldar cables. Simplemente lo que vamos a aprender son los conceptos, luego los soldáis como queráis. Yo ya os digo que lo que he utilizado han sido esos cables y luego una cajita de estas de conectores. ¿Veis? Aquí tengo conectores. Os dejo todos estos materiales, os dejo cómo conseguirlos en la descripción del vídeo, un enlace a Amazon, que a vosotros no va a salir más caro comprarlo a través de ese enlace, y si lo compráis a través de ese enlace, yo siempre busco los más baratos, pues estáis colaborando en el mantenimiento de este canal. ¿Veis? Aquí tenemos los terminales para poner en estos cablecitos, machos, hembras, y machos y hembras de conectores de 6, de 3, de 4, de 2, y con eso fenomenal. Y luego un pelacables para facilitar la labor, y muy importante, una lámpara lógica. Esta, que es muy buena y muy cómoda. Esta sirve para detectar positivos y negativos. ¿Cómo funciona? Muy sencillito, mirad. Ponéis el caimán negativo en el negativo de la batería, el caimán positivo en el positivo de la batería. Y voy a ponerlo y continuamos. ¿Veis? Ya he puesto el caimán positivo en el positivo, el caimán positivo en el positivo, que es el rojo, el caimán negativo en el negativo, que es el negro. Y esto nos sirve para buscar positivos y negativos de una forma muy rápida. Con el propio tester lo podemos hacer, lo que pasa es que tenemos que estar cambiando polaridades y tal, y es un poco rollo. Con esta lámpara lógica, yo pinche donde pinche, me va a decir si hay corriente, si hay positivos, si hay negativos, si no hay nada. Por ejemplo, mirad, si yo pincho aquí en este tornillo, de repente se me enciende el verde. El verde es que es un negativo, eso es una masa. ¿Veis? Yo voy a pinchar aquí en este, por ejemplo, a ver si aquí tengo masa o no, y también se me enciende un negativo. Si pincho aquí el positivo, se me tiene que encender el rojo, porque lógicamente es un positivo, y veis, se me enciende un rojo. Esto sirve muy bien para en mi conector este que tengo yo de salida al velocímetro original de la moto. Yo aquí puedo ir pinchando y puedo saber, sin conectar la llave, qué tengo de positivo, qué tengo de negativo y qué tengo de nada. Luego, poniendo la llave, qué tengo de positivo, qué tengo de negativo y qué tengo de nada. Por ejemplo, una de las cosas, por poneros un ejemplo, que no tiene este velocímetro, y a mí me parece un fallo. El velocímetro en general, el precio es muy bueno y su funcionalidad me gusta mucho, pero no tiene un indicador de presión de aceite. Casi todas las motos, como sabéis, le ponéis la llave y sin arrancar tenéis un piloto rojo, que es la presión del aceite, y en el momento que arrancáis, ese piloto rojo se apaga, y es que la presión del aceite es correcta. Esto no pasa en todas las motos, pero pasa en la inmensa mayoría de las motos, y a mí me parece fundamental, porque también te está indicando, tú estás conduciendo la moto, si de repente se te enciende, es que la presión del aceite tiene problemas, enseguida apagar. Ya sabéis que cualquier luz roja en cualquier vehículo a motor es parar enseguida. Las amarillas hay algo que no funciona, pero puedes continuar viaje. Las rojas es parar de inmediato. Normalmente suele ser o no tengo presión suficiente de aceite, o nivel suficiente de aceite, o tengo una temperatura de agua altísima, o no tengo un nivel de refrigerante. Eso suele ser lo rojo primero que se enciende. ¿Vale? Bueno, pues aquí no tiene el sensor de presión de aceite. Y yo, como lo he solucionado, como no tengo contador de marchas, lo he hecho con la sexta. El único problema que tiene es que no es compatible eso con que la sexta se encienda si el neutral está encendido. Entonces, mirad, yo la arranco, la voy a arrancar ahora, la arranco la moto. La tengo arrancada, ¿vale? Está muy fría de todas maneras, pero bueno, la tengo arrancada. Yo ahora voy a meter la segunda. Como tengo la pata de cabra puesta, se me para la fuerza,
y mira, me aparece sexta, que es como si se me encendiese el rojo de la presión del aceite. O sea, no es la mejor solución, pero lo que yo sé es que si voy en marcha, que es lo importante, y se me enciende la sexta, es que tengo problemas o con el nivel o con la presión del aceite. ¿Vale? Así es como lo he solucionado yo, con la sexta. Claro, si vosotros tuvieseis marcador de sexta marcha, pues tendríais que buscar una solución alternativa. Por lo tanto, esto no es perfecto, pero bueno, se parece bastante a la perfección y la relación precio-calidad de estos velocímetros digitales es buenísima. Pero yo os digo lo bueno y lo malo, los pros y los contras. Así, sobre todo, el defecto más grande que le veo yo a este odómetro es lo del tema del que no te indicador de presión del aceite. Vale, listo, vamos a continuar con lo que estábamos diciendo. Bueno, entonces, como os decía, lo primero que hay que hacer es verificar cuál es la función de cada uno de los cables que tiene el velocímetro y si vuestras especificaciones y los colores coinciden con lo que realmente ilumina el velocímetro. Y eso es muy sencillito. ¿Qué es lo que hay que hacer para ello? Bueno, hemos dicho que el velocímetro tenía 21 cables. Tiene uno de 9, uno de 6, 9 y 6, 15, uno de 3, 18 y 3 sueltos son 21, tiene 21, vale. Entonces, lo más importante es saber cuál es el positivo bajo llave y cuál es el negativo. Que eso normalmente no suele haber problema, porque el negativo normalmente suele ser el verde y eso coincide en todos, y el positivo bajo llave suele ser el negro y suele coincidir en todos. No hace falta el positivo constante, porque el positivo constante realmente lo que hace es alimentar el reloj. Lo demás no lo alimenta. Entonces, con una batería externa, a ver dónde tenemos la batería externa. Mirad, con una batería externa colocáis el negro, que es el positivo constante, al positivo, y el verde al negativo. Con esto, conectándolo así directamente, esto a estos cables del velocímetro, ya tendríamos el velocímetro encendido. No lo voy a hacer ahora, porque si no alargaría mucho el vídeo, pero me tenéis que creer, ¿vale? Entonces, positivo, negativo, positivo bajo llave y negativo, ya tendríamos el encendido. Y entonces intentaríamos, siguiendo los colores que nos marca aquí, colocar la salida de ese cable del color que queramos a positivo o negativo. Es decir, que para encender los diferentes testigos del velocímetro no siempre se alimentan por positivo o no siempre se alimentan por negativo. Unos se alimentan por positivo y otros se alimentan por negativo. Por eso es muy importante tener lo de la lámpara lógica esta, porque así sabemos cuáles son los que se alimentan por positivo y por negativo. Yo en cualquier caso os lo adelanto cómo va en general, ¿vale? Para que lo podáis ir descubriendo. Entonces, teniendo positivo bajo llave conectado y negativo, luego cada uno de los cables tenemos que buscar un negativo o un positivo y ver que se ilumina. Entonces, muy importante, para no cargarnos nada, la recomendación fundamental, y si no tenéis la lámpara lógica y lo vais a conectar directamente, es poner un cable. ¿Veis? Este cable he utilizado yo también, aunque sí que tenía la lámpara lógica, luego quería hacer otras pruebas, con un fusible de por medio. De tal manera que si por lo que sea estamos haciendo un cortocircuito sin querer, lo que salta es el fusible, pero no me cargo nada. ¿Vale? ¿Veis? Aquí tengo un caimán a un lado, el cablecito al otro lado y por medio un portafusibles. Entonces eso es lo más recomendable. Mirad, por poneros ejemplos. Por ejemplo, la lucecita esta azul de las largas. A ver que lo pongo aquí que lo podamos ver. La lucecita esta azul de las largas, voy a poner las largas. Esta lucecita azul se alimenta con un positivo. Es decir, que donde os ponga el cable aquí, en este caso me dice que el high beam, que es las largas, el azul, teóricamente el azul es el que alimenta este pilotito. Pues cogeríamos de aquí el azul y lo llevaríamos directamente al positivo de la batería. Si se ilumina esto, ya tenemos claro que ese azul realmente se corresponde con esto. Que ya os digo que muchas veces, en muchos casos, no todos los cables se corresponden. Muchos colores se corresponden y otros no. Entonces, antes de volverse loco, hay que verificar uno por uno que se correspondan. Y así, por un lado, tendríamos identificados todos los colores del velocímetro y luego hay que hacer exactamente lo mismo con las salidas de la moto. Y así ya los podemos casar. Por poneros más ejemplos. Mirad, el indicador tanto de la derecha como de la izquierda también se enciende con positivo, ¿vale?
El indicador de error de la EQ, ese se alimenta con negativo. El neutral, la N, se alimenta con negativo. Todas las marchas de la 1 a la sexta se alimentan con negativo. Y pues sabiendo eso ya lo tenemos casi todo. Los demás son señales. Hay que buscar en vuestra moto cuál es la señal que nos marca el número de revoluciones. Y eso es muy facilito, de las que os van sobrando, como lo hice yo, de los que os van sobrando, arrancas la moto. Vale, pues nada, arrancas la moto y vas pinchando en los que te sobran, si no te coincide el color que te dice de indicación de revoluciones. En nuestro caso el de indicador de revoluciones, mirad, las revoluciones van ahí, ¿veis cómo aumentan? Luego esto sí que hay que ajustarlas en programación, ¿vale? Ya os adelanto que para ajustar que se indique bien las revoluciones hay que indicar al cuadro de instrumento si vuestra moto es de 2 cilindros o de 4 cilindros. Este solo está pensado para motos de 2 cilindros y de 4 cilindros. Si vuestra moto es de 2 cilindros y ponéis 4 cilindros, os va a marcar muchas más revoluciones de las reales y al contrario. Y eso hay que hacerlo en programación, que luego lo veremos en el vídeo de programación. Mirad, en este caso a mí me decían que el mío de las revoluciones, que es lo que pone velocity, era el red black, ¿vale? El negro rojo. Entonces, aquí donde tengamos el negro rojo, lo llevamos a donde nos indique nuestro conector de la moto, que es lo que nos marca las revoluciones, y lo cuadramos ahí y listo.